informada de Colombia. 6:14. Bueno, doña Darcy, ayer el presidente Gustavo Petro pues sorprendió a todos porque esperábamos que diera un discurso en el cual iba a hablar sobre el paro, sobre la situación del paro, que es el tema más grave que hoy por hoy tienen los colombianos. Pero no, habló de otra cosa. Habló del software Pegasus, un software israelí del cual se ha escrito mucho y ha habido muchas denuncias a nivel internacional y que en Colombia no se había hablado mucho del tema. El presidente, ¿por qué salió con esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué conocemos de este tema, doña Darcy? Pues ayer el presidente, entre otras cosas, le exigió al director de la policía que encontrara el software de Pegasus, que lo buscara, que lo encontrara. El tema es que en la policía no tienen ni idea. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó. Se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia, que nunca fue vendido a nuestro país y mucho menos en una transacción oscura. Colombia, la policía y la fiscalía sí tienen equipos y salas de interceptación. Por supuesto, la Sala Esperanza, entre otras, como las deben tener cualquier país, cualquier organismo de inteligencia, porque interceptar no solo es legal, si se tienen todas las órdenes, por supuesto, de los jueces y de la fiscalía, sino necesario, absolutamente necesario para luchar contra el crimen. Tengo un artículo de Portafolio, 27 de marzo de 2024. Ahí dice, se desmiente la compra de dicho equipo. Es decir, esta noticia ha estado circulando y ha sido desmentida. Exactamente el titular es, desmienten supuesta compra de Colombia a Israel de software espía Pegasus. El negocio se habría realizado, dicen, pero una publicación de Haaretz reveló detalles de las presuntas irregularidades, pero acá lo que dicen es que después de hacer todas las investigaciones niegan esa compra. Bueno, pues ¿qué pasa entonces? ¿Por qué el presidente sale con un refrito además en una locución nacional? Pues sí, puede ser una cortina de humo, esto es una especulación por supuesto, pero lo cierto es que estas versiones son alimentadas por personas muy cercanas a él como Holman Morris, gerente de RTBC, que posterior a la locución del presidente hizo un programa al respecto con Carlos Ramón González, es director del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y se apoya también en artículos de la revista Raya, que todos sabemos es una revista afín al petrismo y a la Colombia humana, que alimenta todas estas teorías conspirativas, que insiste en la compra de ese equipo con dineros del narcotráfico que además fueron llevados en un avión, mejor dicho. Es un tema que se cae de su peso, me dicen muchos expertos, porque pues lo que hablan es, a ver, una cosa con Israel en un avión, 11 millones de dólares en efectivo, cuando hoy día se pueden hacer transferencias y todo tipo de transacciones, pues es una versión que resulta un poco, pues no solo conspirativa y todo este tema, sino también un poco cinematográfica para muchas de las personas que están ahí. El hecho es que en la policía no está el software Pegasus. Lo han buscado, han investigado y han llegado a la conclusión de que Pegasus, por lo menos aquí en Colombia, no existe. Verdad, sí, pero entonces el presidente hizo estas declaraciones sin preguntarle a la policía si eso existe o no. Pues pareciera. Lo que pasó es que la locución le pido al director de la policía, de la DIPOL, que busque el software, que lo encuentre. Claro, porque lo mínimo es colombianos, digamos en un país serio, colombianos. Nos llegó esta denuncia que proviene de este sitio y procedimos a preguntarle al director de la policía, que es con el que trabajamos todo el tiempo, y además nombramos. Y él nos dice que sí, que lo encontraron, está acá, funcionan estos computadores, ha investigado y tiene esta gente, y hemos trasladado estos documentos a la fiscalía. Pero eso no fue lo que ocurrió. No. Eso no fue lo que ocurrió. No, y están en un problema muy grande,
porque es que entonces la policía, que además lo que tiene que estar ahorita es en las calles y controlando en las carreteras el paro camionero y viendo que no se presenten desórdenes en el orden público, pues entonces ahora lo que va a hacer es buscar un tal equipo que no existe, que ya lo buscaron, además a través de papeles, que ya buscaron si está en las salas de interceptación de la policía, que han hecho unas investigaciones internas al respecto desde hace meses y que encontraron y llegaron a la conclusión de que eso no se hizo, que eso no se compró. Pero además, si se hubiera comprado, ¿cuál es el problema? Es decir, si se hubiera comprado, ¿cuál es el problema y cuál habría sido el problema del pasado gobierno Duque en decirlo? Pues es un aparato de inteligencia que además el país necesita todos estos temas y equipos de inteligencia porque, como decíamos, es la manera de luchar contra el crimen y aquí sí que tenemos crimen. Y si tienen las órdenes correspondientes de la Fiscalía y de los jueces, pues pueden interceptar. Es que ni más faltaba. Y ayer el presidente menciona y dice que fue utilizado en el levantamiento social. Sobre eso, dos cosas. Uno, eso no fue levantamiento social. Esos fueron unas protestas violentas que incendiaron Colombia y dejaron muertos, heridos y grandes afectaciones económicas y que además violaron la ley. O sea que no hay manera de salvarse. No hay manera de salvarse. Es algo muy extraño, doña Darcy. Muy, muy extraño. Don Juan, señora, por favor, sí, dígame. Mi conclusión es sacar un refrito, un cuento chimbo para tratar de distraer sobre los verdaderos problemas del país, sobre un paro que en este momento el gobierno no ha podido controlar, tratar de desviar la atención sobre otros temas que ya fueron reevaluados, que ya además fueron investigados, que ya se llegó a la conclusión de que el tal Pegasus no existe, por lo menos en nuestro país, y esto es un poco alimentado por personas cercanas al presidente que le venden esos cuentazos. Don Juan Lozano, ¿qué le pareció la locución del presidente ayer? Luis Carlos, muy buenos días. Sorprendente si se tiene en cuenta que el país estaba pendiente de información y explicación sobre un paro camionero que tiene centenares de miles de personas afectadas en todo el país. Sorprendente porque lo que ocurrió ayer perjudicó niños, perjudicó comerciantes, perjudicó familias, perjudicó empresas, perjudicó regiones, perjudicó aerolíneas, perjudicó pasajeros, perjudicó al país. El señor presidente de la República hace, como en su momento Juan Manuel Santos lo hizo, una definición equivalente a la de el tal paro no existe. El presidente, en muy pocas palabras, lo que hace es una descalificación general diciendo que este no es un problema del transporte, sino un paro empresarial que alimenta la retórica que ha venido descalificando los reclamos de los transportadores. Y eso lo despacha de un solo viaje rapidísimo para entrar en un asunto que busca poner el foco en otro tema distinto del que está hoy concentrando la atención nacional. Y eso lo que hace es tratar de que el reflector genere un diálogo sobre otro asunto para que puedan insistir en que los gobiernos anteriores eran criminales, tenían actividades y actitudes criminales. Resumen, a mí me quedó haciendo falta presidente de la República anoche hablando sobre el paro. A mí me quedó haciendo falta solidaridad del presidente de la República con la gente que estaba sufriendo, que sufrió ayer y que está sufriendo hoy. A mí me quedó haciendo falta solidaridad con todos los efectos que va a tener este paro. A mí me parece, tal como usted lo dijo, con todas sus letras, que si tenía esa denuncia, pues está bien que la investiguen y que el presidente de la República diga que la investiguen, pero ese no podía ser el asunto central de su alocución presidencial. Entramos, Luis Carlos, en la era de las alocuciones delirantes. Luis Carlos, de esa alocución hay por lo menos 3 vacíos enormes que el presidente no explicó. Toda su argumentación y el libreto de lo que leyó, ese documento con el que aparece al principio, leyendo además unos códigos y unas letras que nadie entiende. Esa hojita está originada en una respuesta que supuestamente le entrega a la UIAF, la misma agencia de inteligencia financiera de Suiza. Es decir, la prueba que utiliza el presidente es supuestamente
nuevamente, de nuevo, un documento que responde una agencia de inteligencia financiera de Suiza a la UIAF, al señor director Luis Eduardo Ginás, que además hay que decirlo, es cercano de Nicolás Petro y pues es un tributarista especializado en impuestos y en tributación, no en inteligencia financiera. El presidente dice que con base en ese documento se puede probar que de Colombia se sacaron 11 millones de dólares en efectivo en un avión, dice probablemente desde Catam. ¿Cómo es que el presidente de la República sabe a través de una agencia de inteligencia financiera que lo que hace es revisar las cuentas de bancos y hacer la trazabilidad de los movimientos financieros en Suiza, que de Colombia se sacó dinero en efectivo en aviones para llegar a Suiza y pagar entonces a través de un banco suizo el software a Pegasus a una empresa de Israel? ¿Cómo hizo una agencia suiza para saber que desde Catam se llevaron tulas de dinero en efectivo hacia Suiza? Primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cómo hace Petro para probar y para linkear que la revelación de la revista Semana de esos videos en campaña es por el software Pegasus si no ha encontrado el software la policía? Porque el presidente asegura que esa infiltración a la campaña fue producto de la compra del software Pegasus, no, por ejemplo, de que una persona de esas reuniones hubiera grabado los videos y los hubiera filtrado porque le parecía allí grave lo que se decía. Y además, si usted revisa minutos después de la alocución del presidente, la publicación que hizo Daniel Quintero, se da cuenta de que eso parecía absolutamente armado estratégicamente, porque Quintero conoce unos detalles segundos después que el presidente ni siquiera había revelado en la locución. ¿Y qué dijo Quintero? Hombre, El exalcalde de Medellín dice que es la denuncia más grave que se ha hecho en la historia del país, que el software Pegasus fue usado en Colombia para espiar miles, en esos términos lo dice, miles de celulares de personas, que hay que investigarlo inmediatamente porque se trata de espionaje a ciudadanos del común, a periodistas, a todo tipo de líderes de la oposición, y no deja lugar a dudas, ¿no? Él no deja lugar a dudas, a pesar, insisto, de que el software no está en Colombia, ¿Quintero nadie sabe dónde está. presenta pruebas? No, ninguna, pero tiene un libreto, pues digamos que muy bien construido sobre la información que si le da sabía, Google. denunció ante las autoridades, tampoco. Exactamente. Tampoco, es que le están blandito. No, se le vieron las orejas al burro, Luis Carlos. Esa cortina de humo iba teledirigida al gobierno anterior, al gobierno del expresidente Duque, que ha hecho referencia a lo que pudo haber ocurrido, y lo primero que advierte es el expresidente Duque, es que el mismo ministro de Defensa, Iván Velázquez, había negado esa denuncia, el ministro de Defensa del hoy presidente Petro, y retuitea un mensaje de Víctor Muñoz en el que él mismo dice que en el SECOV no hay ninguna empresa que haya registrado ninguna transacción en ese sentido, que es absurdo pensar que se esté moviendo dinero en efectivo para comprar bienes o pagar servicios a cuentas de la nación. Es decir, que no hay ninguna evidencia concreta con relación a lo que mencionó el presidente Petro en esa delirante alocución de anoche. Sabe, Luis Carlos, muy buenos Profesor, días, buenos días. que un detalle que no puede pasar desapercibido, y es que obviamente todo el mundo esperaba que se refiriera al paro, pero el presidente audazmente ha planteado que es un paro empresarial, tratando de develar un poco la estrategia que va a seguir en torno a la negociación del paro, y es dividir entre dueños y empleados. Ahí, en uno de los puntos que quiere negociar con los camioneros, es la vinculación formal o informal de los camioneros. Cuando el presidente dice paro empresarial, quiere decir, bueno, vamos a dividirlos. Sí, está bien, podemos revisarlo del combustible, seguramente lo van a revisar, pero también cómo están vinculados los camioneros. Y a raíz de que este tema el gobierno tiene un acento laboral profundo, pues seguramente aquí nos da muestras de cómo va a seguir la discusión del paro. Esa parte me parece importante. Lo de Pegasus lo vamos a seguir hablando en instantes también. Y esto que dice el profesor Quijano me parece también supremamente importante. La manera en que define el presidente Gustavo Petro el paro nacional de camioneros, dice que es un lockout. Un lockout es un anglicismo de una palabra que perfectamente se podría encontrar en español, y es bloqueo. Bloqueo. Un bloqueo definido bajo los términos de que está organizado por los dueños de las compañías en medio de una disputa laboral. Eso es el supuesto lockout. Creo que el presidente
puede utilizar mejor el español encontrando una manera de definirlo. Bloqueo empresarial, si es lo que quisiera decir. Y ahí lo que muestra, profesor Quijano, es precisamente lo que usted viene diciendo. Y es que él quiere reventar a los camioneros. Quiere decir que los que están realmente debajo de la protesta no son los camioneros de a pie, sino son los grandes industriales. Y ha hecho varias afirmaciones en redes sociales sobre esa hipótesis de que los que están detrás del paro son los camioneros industrializados, son los grandes intermediadores del transporte en Colombia y no los camioneros. Y deja entrever que los va a atacar legalmente. Y la estrategia del presidente es, en lugar de solucionar, reventar. Esa pareciera ser la estrategia, profesor. Ayer salió de la Superintendencia de Sociedades, digamos, la actualización de cómo les ha ido a cifras de más recientes el negocio del transporte de carga. El gobierno ha sido muy enfático en decir, mire, ustedes llevan lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla, ustedes ya llevan casi 60 meses de precio congelado. Hace una década el galón de diésel valía solamente 6.000 pesos y hoy no vale ni siquiera 10.000. Ustedes se han beneficiado. Ustedes han vivido una auténtica bonanza en precios bajos de los fletes de carga y del transporte. Incluso el dólar ha estado en torno a los 4.000 pesos para la importación de autopartes. Es decir, los elementos de discusión se están trasladando a los costos en los que incurre el empresario para prestar el servicio. Quiere decir que están dividiendo los gremios. ¿Quiénes son los de Acecarga? ¿Quiénes son los de Colfecar? ¿Quiénes son los de Fedetranscarga? Es decir, está dividiendo los camioneros para poder, me imagino, avanzar hoy en el cuarto día de paro de los camioneros. 6:31, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. 6:31. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.